¿Alguna vez has sentido que aunque estabas solo en tu casa había alguien allí contigo? No exactamente alguien de carne y hueso, pero sí una presencia, un peso en el aire, un escalofrío. Lo sentí durante años, pero solo entendí lo que era, cuando la adicción a la pornografía me llevó al infierno. Al principio pensé que era algo totalmente normal porque soy hombre. Solo un clic más, solo un vídeo más. Me dije, ver este tipo de vídeos es algo completamente natural. Pero los días se convirtieron en meses, y los meses, los años, y poco a poco algo dentro de mí cambió. El placer se mezclaba con un vacío difícil de explicar. Después me sentí sucia, perdida, pero al día siguiente lo volví a hacer todo de nuevo, y ni siquiera me di cuenta de que con cada repetición estaba abriendo una puerta, y que al otro lado había alguien esperando. Algo. Fue cuando decidí parar de verdad que se desató el infierno. Las primeras noches venían con una sensación extraña. Me despertaba en mitad de la noche, sin poder moverme, despierto por dentro, pero atrapado por fuera. Mi corazón latía aceleradamente, y una voz, susurrada, casi íntima, dijo mi nombre muy cerca de mi oído, como si alguien estuviera allí, pero no había nadie. Intenté gritar, pero tenía la garganta bloqueada. Apenas abrí los ojos, y cuando logré mirar hacia la esquina de la habitación, vi una silueta, femenino, detener, mirándome. Quizás parezca una exageración, pero lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte. No fue un sueño, y ni un solo brote. Fue real. No estaba simplemente lidiando con un hábito. Me encontraba frente a una entidad. A medida que pasaban los días, comencé a ver figuras en el espejo. A veces, cuando salía de la ducha, veía formas en el cristal empañado, como si alguien hubiera pasado la mano por el espejo. Y siempre la misma figura, una mujer, con el cuerpo cubierto por una especie de sombra, pero con ojos que ardían, no de pasión, sino de dominación, de control. Empecé a comprender que esto no era una coincidencia. Era como si una entidad de lujuria me estuviera marcando, como si de alguna manera le perteneciera. Y aquí es donde necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque muchos piensan que el infierno es un lugar lejano, después de la muerte. Pero lo que he experimentado me ha demostrado que a veces empieza en la mente, en el dormitorio, en la pantalla del celular, y crece hasta consumir el alma. Sí, la adicción a la pornografía me llevó al infierno, y lo que vi allí no era una metáfora, fue literal. Quizás nunca hayas escuchado a nadie decirlo así, tan claramente, pero ya no puedo quedarme callado por más tiempo, porque esa misma entidad todavía está al acecho. Y mientras muchos piensan que simplemente se están divirtiendo, ella solo está esperando el momento adecuado para exigir lo que ya es suyo. En la siguiente parte te lo contaré, cómo se manifestó realmente esta figura sombría, lo que ella me dijo, y lo que vi cuando sus ojos se encontraron con los míos. Ya no tenía paz. Me sentí observada, incluso en el más absoluto silencio. Fue como si, de alguna manera, había firmado algo con los invisibles, y ahora me estaban cobrando la deuda. Quizás entiendas de qué estoy hablando, o quizás estás pasando por eso ahora mismo, y pensar que es solo tu mente jugándote trucos, pero no lo es. Hay cosas que se alimentan de nuestro silencio, de nuestra vergüenza, de nuestro aislamiento, y cuando decidimos romper el ciclo, es cuando se revelan. Si este tema te pareció interesante, deja aquí en los comentarios lo que más te llamó la atención hasta el momento. Sea honesto. A veces, una frase tuya puede ser lo que alguien del otro lado necesita leer ahora mismo, y cuando compartimos lo que experimentamos, también liberamos a quienes aún están presos. Sé que mucha gente lo ve, siente todo esto dentro, pero se queda en silencio. Pero no se trata de estadísticas, se trata del alma, sobre la liberación, y cuando comentas, no solo participas, también haces que este contenido llegue a aquellos que todavía luchan en la oscuridad, pensando que están solos. No te lo guardes para ti. Esta podría ser tu manera de dar voz a aquello que mucha gente calla. Cuando me di cuenta de que no era solo una adicción, era posesión disfrazada de placer, creí que tenía el control, que el placer fue mío, que esa rápida sensación de alivio era algo a lo que podía acceder cuando quisiera, y dejarlo cuando quisiera. Pero lo que parecía libertad era solo un cebo. La trampa ya estaba preparada mucho antes de que me diera cuenta. La adicción a la pornografía se presentó como un escape, una distracción, un momento para mí.
Pero poco a poco me di cuenta que la voluntad ya no era mía, ya no tenía elección. Fue como si algo dentro de mí hubiera ganado voz y autoridad. El cuerpo preguntó, la mente cedió, y el alma gritó, pero nadie escuchó. La sensación de suciedad después del placer era cada vez más intensa, un vacío que parecía resonar dentro de su pecho, y por más que prometí parar, algo dentro de mí se burló de esas promesas. Fue como si esa presencia supiera que no resistiría mucho tiempo, que en el fondo, yo ya era suya. Esta verdad oculta comenzó a tomar forma en mi rutina. Mis pensamientos se volvían más confusos, mi paciencia más corta, mi mirada más pesada. Ya no era el mismo, ni conmigo ni con nadie cercano a mí. Todo me parecía pesado, como si llevara una carga invisible. Era como caminar con cadenas atadas a la espalda, pero sin saber de dónde venían. Empecé a sentir que la habitación donde dormía ya no era solo mía. Había noches en que la atmósfera cambiaba por completo. El aire se volvió espeso, el silencio, incómodo, y con cada intento de dejar el hábito, los síntomas se intensificaban. Ya no veía solo sombras, escuché pasos, oí suspiros, y lo más inquietante es que sentía como si siempre hubiera alguien acostado a mi lado, alguien a quien no pude ver pero que se esforzó por hacerse sentir. Es difícil explicar la magnitud de esto a alguien que nunca lo ha experimentado, pero cualquiera que lo haya vivido sabe de qué hablo. Llega un momento en que el cuerpo se acostumbra, pero el alma no. Ella está inquieta, sufre, se debilita, porque la adicción, detrás de su apariencia seductora, se esconde un acuerdo silencioso, una entrega gradual, una autorización para que fuerzas que ni siquiera comprendes empiecen a tener espacio dentro de ti. Si este contenido te está conmoviendo de alguna manera, si en algún momento sentiste este peso aquí descrito, aprovecha y deja un me gusta. Es solo un clic, pero contribuye mucho a mantener vivo este mensaje y a llegar a otras personas que también luchan en silencio. A veces, contenido como este aparece en el momento justo, para quienes lo necesitan. Recuerdo exactamente el día en que intenté mantenerme limpio durante una semana. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, no por falta de fuerzas, sino porque parecía que algo externo reaccionaba a mi intento de libertad. Los sueños han cambiado, las sensaciones empeoraron. Una noche, me desperté con el corazón acelerado, bañado en sudor frío, seguro de que alguien me había tocado, y no fue un toque suave. Era una presencia imponente, invasiva, como si quisiera recordarme que no podía salir de esa prisión sin pagar un precio, y ahí fue cuando empecé a entender. No era solo un problema de comportamiento, fue una batalla por territorio. Había algo dentro de mí y no quería salir, algo que se había alimentado con cada clic, con cada vídeo visto en la oscuridad, con cada excusa que inventé para justificar la repetición, y ese algo ahora exigía obediencia. Pero todo se volvió aún más claro cuando el espejo dejó de reflejar solo mi imagen. El espejo dejó de reflejar solo mi imagen la primera noche que intenté dormir tranquila, pensando que lo peor ya había pasado. Había logrado mantenerme limpio durante unos días y eso, para mí, ya era una victoria. Pero esa noche, algo era diferente. El silencio en la habitación no era tranquilo, era tenso, una especie de quietud que no calma, que te detiene la respiración. Me fui a la cama temprano, pero me llevó un tiempo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, sentía un movimiento sutil, como si el aire a mi alrededor estuviera pulsando. Cuando llegó el sueño no fue descanso. Me desperté horas después, con el cuerpo rígido. No podía mover un dedo. Estaba consciente, pero completamente quieto. La oscuridad parecía más densa, como si tuviera peso. Y entonces oí, no cualquier ruido, era una voz, bajo pero agudo, y lo más aterrador, ella susurró mi nombre, 3 veces. Tómalo con calma, como si me conociera profundamente. El sonido venía desde el interior de la habitación. No fue un sueño, no fue imaginación. Podía sentir el calor de su aliento en mi oído. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, pero sin devolverme el control. Me obligué a abrir los ojos, y cuando pude ver, vi. En un rincón de la habitación, cerca del espejo, una silueta permanecía inmóvil, femenino, cabello largo, una forma envuelta en sombras. Ella no se movió,
pero yo sabía que ella me estaba mirando directamente. La parálisis duró segundos, quizá minutos, pero pareció una eternidad. Cuando por fin logré moverme, ella ya no estaba, pero el reflejo todavía estaba allí, y no era mío. Me levanté, todavía temblando, y me dirigí al espejo. Mi respiración era rápida y me sentía ridículo por tener tanto miedo. Intenté encender la luz, pero el interruptor falló 3 veces. Cuando finalmente funcionó, me miré en el espejo y vi mi cara, pero no solo mío. Detrás de mí, justo en la esquina del marco, había la sombra de alguien. Parpadeé con fuerza, me giré y nada. Volví mis ojos hacia el espejo, vacío. Pero allí, en ese momento, me di cuenta de que no era solo una visión, fue una advertencia. Mi mentalidad empezó a cambiar a partir de esa noche. La forma en que veía todo lo que me rodeaba ya no era la misma. Comprendí que había algo detrás de escena de la realidad que nunca había visto. Una verdad oculta que fue revelada de la peor manera posible. Esa figura no solo me estaba mirando, se estaba manifestando, poco a poco, y con cada nuevo intento de liberación, ella se hacía más presente, más real, más cercana. Es difícil explicar el sentimiento de saber que no estás solo, y no en el buen sentido, pero en el sentido de que algo te acompaña, algo que no ves con tus ojos, pero sientes con tu espíritu, y aún más difícil es reconocer que fuiste tú quien permitió esto. Cada elección, cada clic, cada pensamiento guardado en secreto, todo abrió puertas que ahora parecían imposibles de cerrar, y aún frente a todo esto, una parte de mí todavía intentaba racionalizar. Dijo que era psicológico, que era estrés, que el cuerpo simplemente estaba reaccionando a la abstinencia, pero otra parte, más profunda, más sincera, lo sabía. Había despertado algo, y no desaparecería solo porque yo lo quisiera, porque en la práctica no estaba simplemente luchando contra una adicción. Me encontraba confrontado por una entidad que sentía que tenía derecho a poseerme. La transformación que comenzó allí no fue solo espiritual, fue interno, un descanso de la realidad, un choque entre lo que creía y lo que empecé a ver. Todo adquirió un nuevo significado. La oscuridad dejó de ser ausencia de luz y se convirtió en el territorio de algo que se alimentaba de mi silencio, de mi debilidad, por omisión mía. Escribe en los comentarios. Eso tiene sentido para mí. Si en algún momento de tu viaje, tú también sentiste que estabas luchando contra algo mucho más grande de lo que pensabas. A veces la batalla comienza donde menos la esperamos, y la siguiente manifestación fue prueba de ello. A partir de esa noche, algo cambió dentro de mi casa, pero más que eso, cambió dentro de mí. El espejo, que antes solo era parte de la habitación, se convirtió en una especie de portal silencioso. Cada vez que pasaba por su lado, algo en mí dudaba. Sabía que había algo más que simplemente mi imagen reflejada. Fue como si ese objeto revelara lo que yo intentaba ocultar incluso a mí mismo. Y lo más extraño era que parecía estar esperándome, como si me estuviera observando al pasar, como si estuviera marcando mi presencia. Había noches en las que pasaba de largo sin mirar. En otros, algo me hizo detenerme, mirar un momento, y ver cosas que, racionalmente, no debería estar viendo. Al principio eran solo formas vagas, sombras pasajeras. Luego se volvieron más claros, como una figura parada en el fondo, incluso cuando estaba solo en la habitación. Pero lo peor fue cuando empecé a notar una diferencia en mi propio reflejo. Ya no era solo la expresión cansada o el rostro demacrado, era algo en los ojos, una mirada que no parecía ser la mía. Hubo momentos en que me encontré sonriendo, pero en realidad no estaba sonriendo. Mi cuerpo en el espejo hizo movimientos mínimos, que no hice afuera, pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que causaron un profundo impacto, un tipo de desajuste entre lo físico y lo espiritual. Fue como si el reflejo fuera adquiriendo voluntad propia, y cada vez que miraba sentía un escalofrío profundo, como si me estuvieran drenando algo desde dentro. Fue en esa etapa cuando me di cuenta de que ya no se trataba de sentir ni sospechar. De hecho, me estaban confrontando. Había una presencia que ahora se manifestaba a través de los detalles, en las grietas de la habitación, en el vapor del espejo después del baño, donde parecían formarse figuras femeninas entre las gotas. A veces, las marcas en el vidrio parecían dedos recorriendo lentamente la superficie. No fue imaginación. Yo limpié,
Regresó unos minutos después. Estaban allí de nuevo. Una repetición silenciosa, como si la entidad quisiera asegurarse de que yo supiera que todavía estaba allí. Eso me rodeó, que tuvo acceso. Esta fase de mi viaje fue la más silenciosa y sofocante. Ya no oía voces, ya no veía figuras en la habitación, pero el espejo hablaba con imágenes. Fue como si revelara el trasfondo espiritual de mi propia alma, y empezó a afectarme de maneras más profundas de las que podía explicar. Mis decisiones han cambiado, mis pensamientos se volvieron oscuros. La transformación interna que estaba viviendo era pesada, solitaria y al mismo tiempo llena de revelaciones. Estaba atrapado dentro de mi propia mente, luchando contra algo que tenía acceso a mis deseos más íntimos. Y cuanto más me resistía, más intentaba el reflejo seducirme con imágenes que me habían perseguido desde el principio. Placer, fantasía, ilusión. La verdad oculta detrás de todo esto se reveló gradualmente. Lo que parecía solo un hábito o una debilidad emocional era en realidad una puerta abierta al reino espiritual más denso. Ya no era una cuestión moral, fue una batalla por el dominio, y el espejo era el campo donde todo se mostraba. Cada imagen que veía, cada sensación extraña que sentía, me daba la certeza de que había una presencia femenina oscura, seductora y profundamente manipuladora acechando a mi alrededor. Y ella no quería asustarme. Él quería poseerme, complicarse, convenciéndome de que ya era suya. Comenta aquí, vi más de lo que debía. Si en algún momento de tu viaje también tuviste la sensación de que había algo observándote, algo que no venía de este mundo. La noche siguiente, esta figura dejó de mirar y decidió hablar conmigo. La noche en que ella me habló fue el punto en el que todo lo que pensaba sobre la realidad se vino abajo. Ya no dormía bien. Mi mente estaba constantemente alerta y la fatiga se acumulaba como una sombra permanente detrás de mis ojos. El aire en la habitación parecía más denso y el ambiente ya no solo era incómodo, era hostil. Esa noche, el sueño no llegó de forma natural. Fue como si me estuvieran induciendo a acostarme, a rendirme. Y cuando finalmente cerré los ojos sentí que mi cuerpo se quedaba en blanco, como si se hubiera apagado, pero la conciencia permaneció despierta. Me desperté de nuevo en ese estado paralizado. La habitación parecía más grande, más profunda. La luz de la calle no entraba por la ventana. Todo estaba oscuro y quieto, pero el silencio esta vez fue diferente. Estaba lleno. Sentí como si alguien estuviera allí, no como otras veces, cuando las presencias eran sutiles, fugaces. Esa noche, ella estaba cerca, tan cerca que sentí el calor de su piel, el peso de su mirada. El aire olía diferente, una mezcla de perfume dulce y podredumbre antigua. Y luego ella habló. La voz no parecía la de una película de terror. Era suave, femenino, hipnotizante. Cada palabra venía con una fuerza que parecía atravesar el cuerpo. Ella dijo mi nombre. Dijo que me conocía desde el principio, quien me había estado observando durante años, incluso antes de que me diera cuenta de su presencia. Y con un susurro casi tierno me reveló: ya eres mío, y siempre lo has sido. Fuiste tú quien me llamó, cada vez que cedías al deseo. Fuiste tú quien me alimentó. Me perteneces. Fue en ese momento que lo vi, no solo con los ojos, pero con algo más. Fui arrastrada a una visión que parecía suceder dentro de mi mente y fuera de mi cuerpo al mismo tiempo. Fue como si me hubieran arrastrado a un lugar que existía entre dos mundos, un pasillo oscuro e interminable con puertas abiertas a ambos lados. Detrás de cada puerta, imágenes, de cuerpos, de pantallas, de actos, gritos apagados y un sentimiento insoportable de prisión. Ese lugar era una prisión construida a base de decisiones, y ella caminó a mi lado, bella, oscura, intocable. Su rostro cambió con la luz, pero sus ojos permanecieron iguales, vacíos pero vigilantes. Ella me mostró lo que había detrás del placer, la verdad oculta de lo que parecía inofensivo. Cada clic había sido una entrega, cada noche solo frente a la pantalla, una invocación. Y ahora, ella cargó, no con furia, sino con razón, como si hubiera firmado, sin leer, el backstage de un contrato que empezó con lo que parecía mera curiosidad. Allí, en medio de aquel pasillo, susurró: el infierno no empieza cuando mueres, empieza cuando te rindes, y te rindiste tantas veces. Comenta aquí. Sentí el peso de esa voz,
Si en algún momento tú también sentiste que lo que parecía solo una adicción estaba adquiriendo proporciones que iban más allá de lo físico, porque esa noche entendí que estaba lidiando con algo que quería mucho más que solo mi cuerpo. Regresar a mi cuerpo después de eso fue como despertar de un ahogamiento. Me senté en la cama jadeando, con el sudor corriendo como si hubiera corrido kilómetros, pero la habitación estaba helada. El silencio era total, pero el sonido de aquellas palabras aún vibraba dentro de mi pecho. Eres mía. Era como una marca, algo que ya no se podía deshacer con solo un arrepentimiento superficial. La visión que tuve no fue solo una advertencia, fue un recordatorio de todo lo que había alimentado en secreto, día tras día, con decisiones aparentemente pequeñas, y ahora lo sabía. Sabía que lo que había estado conmigo durante tanto tiempo tenía un nombre, una forma y planes. No era solo una presencia maligna, era una entidad diseñada exactamente por mi propia debilidad. En los días siguientes caminé como si llevara un peso invisible. El mundo parecía el mismo, pero yo ya no era el mismo. Mi mentalidad había sido destrozada. La gente me hablaba y yo sonreía, pero por dentro había una guerra. Por la noche, evitaba el espejo, evité la oscuridad, y aún así, sentí que ella todavía estaba allí. Me persigue, mirándome desde los rincones, esperando a que vuelva a caer. Y fue en este punto del viaje que algo cambió. El miedo comenzó a dar paso a la conciencia. Por primera vez en años, comprendí el verdadero impacto de todo esto. No se trataba solo de mí, no estaba sola en ese tipo de sufrimiento, y el silencio que cargaba solo alimentaba a más víctimas, atrapadas en las mismas cadenas invisibles que me llevó tanto tiempo ver. Fue entonces cuando lo supe. Tenía que decírselo, porque aunque la mayoría de la gente todavía trata este tema como un tabú o una debilidad personal, lo que sucede detrás de la escena espiritual de todo esto es mucho más profundo, más serio, más peligroso. La verdad oculta es que esta adicción funciona en capas. Comienza en la carne, afecta la mente y termina en el alma. Y cuando el alma enferma, todo el cuerpo comienza a obedecer aquello que no entiende. Y si hay algo que esta entidad sabe hacer bien es mantener a la gente atrapada en el silencio, creyendo que están solos, que no hay vuelta atrás, que ya todo está perdido, pero no lo es. Y por eso decidí abrir la boca, para romper el ciclo, para arrancar la máscara del engaño, porque cada vez que alguien escucha y despierta, la cadena se debilita, la transformación comienza, y lo que era oscuridad comienza a perder espacio. Hablar de ello es doloroso, sí, pero esconderse sería cobardía. Y ya no acepto vivir en silencio ante algo que casi destruyó todo lo que era. Escríbelo, yo también estoy en este viaje. Si lo que compartí te trajo claridad, o si, de alguna manera, sentiste que esta batalla también es tuya, porque lo que viene después es la parte más difícil de contar. Después de todo lo que había vivido, estaba claro que tenía una elección ante mí, pero no era una elección fácil. Fue una decisión que requirió más que fuerza de voluntad. Era algo espiritual, existencial. Podía seguir fingiendo que todo esto era fruto de una mente cansada, de traumas no resueltos, o podía enfrentar la verdad que ya gritaba en mi interior. Había alimentado a una entidad que ahora se consideraba dueña de mi alma. A partir de ese momento, cada pensamiento importó. Cada desliz parecía abrir de nuevo la misma puerta. Noté que los estímulos volvían con más fuerza. Lo que creía haber dejado atrás regresó en formas más sofisticadas. Imágenes, recuerdos, incluso sensaciones repentinas. El ciclo se presentó con una seducción más sutil, pero aún más peligrosa. Y supe que era ella, como si dijera, puedes intentar huir, pero sigues siendo mía. La transformación comenzó cuando me di cuenta de que luchar solo no funcionaba. No se trataba de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser consciente. La batalla era diaria, detrás de escena de la mente, y ahí fue donde ella actuó, silenciosa, insistente, manipuladora. Sus avances llegaron cuando estaba cansada, frágil, distraída, en momentos simples, navegar por mi teléfono por la noche, cambiar de canal, escuchar una canción que desencadenó recuerdos que debería haber enterrado. Todo era parte de un plan meticuloso para llevarme de nuevo al agujero. Y fue en esos momentos que recordé lo que vi esa noche. El fuego, los gritos apagados, las puertas abiertas que nunca se cerraron.
comprendí que cada decisión que tomaba aquí en la tierra tenía un impacto directo en este mundo invisible. No fue simbólico, fue real, y el precio de ignorar eso fue muy alto. Ya no se trataba solo de comportamiento, sino de territorio espiritual, y ella, esa entidad de lujuria, se comportó como si hubiera perdido algo precioso, como alguien que estuviera dispuesto a seducirme de nuevo con cualquier trampa. Pero algo dentro de mí había cambiado. Mi mentalidad ya no era la misma. El miedo todavía existía, sí, pero había una nueva fuerza, nacida de la confrontación con la verdad. Y cuando la verdad invade, el engaño comienza a desmoronarse. Pero el viaje no es lineal, y no es rápido. Hay recaídas mentales, hay silencios que parecen gritar, y hay días en los que parece que su presencia todavía está al acecho, esperando una oportunidad. En esos momentos el recuerdo de lo que vi, de lo que sentí, es lo que me mantiene en marcha, porque la decisión es mía, pero el precio puede ser eterno, y sé cuánto cuesta entregar el alma por un placer momentáneo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si también te has dado cuenta de que esta guerra va más allá de lo que ven los ojos, y que a veces, una simple elección conlleva consecuencias que van mucho más allá del presente. Si este mensaje te habló, si en algún momento de este vídeo sentiste que algo dentro de tu espíritu fue confrontado, entonces creo que este testimonio no fue casual. Dios sabe el momento adecuado para despertar a cada uno. Y si Él te trajo aquí es porque tiene algo más que hacer en tu vida. Si esto te ayudó de alguna manera, dale me gusta a este vídeo. Es solo un gesto sencillo, pero hace que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta verdad, de la misma manera que tú lo recibiste ahora. Y si llegaste hasta el final, comenta a continuación, este mensaje era para mí. Así que sé que estás conmigo en este viaje, y estamos creando un espacio de apoyo y fe, donde nadie necesita luchar solo. Y si quieres seguir recibiendo palabras como esta, que van directo a la raíz del problema y traen luz donde el enemigo intentó colocar oscuridad, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho que todavía queda por decir y revelar. Y quiero caminar contigo en este camino de liberación paso a paso, con verdad, fe y coraje. Que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima.